Muy buenos días. ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien. Lo cierto es que estamos pasando por una etapa bastante complicada. Es difícil poder desarrollarse en un ambiente cerrado. Es difícil poder dejar de estar en contacto físico y presencial con la gente. Esto es lo que más nos causa una especie de estrés. El hecho de no estar abrazando, besando y estar en ese toqueteo del día a día con la sociedad, aun sea pasando por las grandes avenidas llenas de gente, o viajando en un subte, o viajando en un colectivo, o haciendo la fila para subirse a un avión, o esperando que se siente la gente en el avión para poder tomar su asiento. Esas cosas que nosotros las veíamos en algún momento como una molestia y decíamos, qué tráfico que hay en esta carretera, demoro tanto tiempo en llegar a tal lugar. O decíamos, este colectivo no se puede tomar más, mira la cantidad de gente que anda acá. O ese subte que dice, mira, estoy empujando a la gente porque no sé cómo subirme. Temas de la vida cotidiana en todos los países de Sudamérica. No hay ningún país que esté pensando distinto y que esté actuando distinto respecto a estos temas de la vida cotidiana. Pero miren cómo nos cambió, miren cómo echamos de menos todas esas situaciones. Esto indica que el mundo cambió, que nuestra forma de vivir cambió. Ahora viene el después. Tenemos un antes y tenemos un después. Este después es un cambio completo a nuestra forma de actuar, a cómo hemos crecido, cómo nos han formado, cómo estudiamos, cómo hicimos todas las cosas que hemos realizado durante nuestra vida. Yo siempre hago una comparación por mis 70 años de vida. Yo soy de la época de la regla de cálculo y resulta que me he tenido que ir adaptando a los cambios en forma permanente. He tenido la suerte de haber pasado por todos los cambios inimaginables que podíamos tener hace 50 años atrás. El hombre llegando a la luna, la creación de la internet y hoy día enfrascados en nuestras casas, llenos de angustia por no poder estar afuera, pero comunicados a través de la internet en forma virtual. Miren las cosas interesantes que suceden. Todo esto es realmente muy interesante. Este cambio nos trae un cambio en el comportamiento, nos trae un cambio en la forma de hacer nuestra vida familiar. Hemos descubierto un montón de cosas. La mayoría ha descubierto su yo interno. ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo se desarrolla? ¿Estoy bien haciendo lo que hago? ¿Estuve bien haciendo lo que hice? ¿Estaré bien haciendo lo que tengo que hacer para adelante? Me he reencontrado con mis hijos, me he reencontrado con mi esposa, con mi esposo, me he reencontrado con una serie de situaciones familiares que no estaba viviendo en el día a día porque estaba todo el día en una oficina. Mi esposa o mi esposo estaban todo el día en una oficina, nos encontrábamos con nuestros hijos en la noche cuando llegábamos cansados a casa y ya lo único que queríamos era sentarnos frente a un televisor o leer un libro o tomarnos algún alcohol para poder pasar el estrés de ese día. Pero nuestros hijos estaban quedando un poquito de lado. Fíjense qué interesante que ahora estamos con esto cambiando un poco, pero les digo que lo más importante que tenemos que tratar de lograr es salir de ese estrés. Tenemos que salir de esa caja. Tenemos que pensar distinto. Tenemos que pensar en que nuestra vida ya cambió. Ya cambió. Los que estamos trabajando en casa sabemos que ya no volvemos a la oficina. Los que aún todavía hoy siguen en una oficina, ojo que les queda poco. Van a hacer su trabajo en casa. Los que hoy día son empleados felices porque reciben un salario y están protegidos con un paraguas, olvídense, eso no va a existir más. Las empresas hoy día necesitan hacer un cambio. Con todo este problema que existe en el mundo, dense cuenta que hoy día hay 36 millones de nuevos de habitantes en Estados Unidos que están sin trabajo.
36 millones, casi el doble de lo que tiene de habitantes Chile. El Producto Bruto de los países está cayendo en forma abismante. El ingreso per cápita está cayendo en forma abismante. Las grandes potencias se están peleando a ver cuál pone su moneda en el mercado y la hace más fuerte. ¿Cómo se fortalece ese país colocando su moneda en el mundo? La Comunidad Económica Europea está pasando por una crisis tremenda. La crisis tremenda que ha sucedido en China, la crisis tremenda que está sucediendo en Rusia, la crisis tremenda que está pasando en los países árabes. Nunca nos habían regalado petróleo. Fíjense que el valor del barril ahora estaba negativo. Cosas tan locas que han estado sucediendo que si nosotros no tenemos el pensamiento estratégico que tenemos que tener, es probable que nosotros pasemos a la historia sin haber hecho nada por mejorar nuestra vida para que nosotros podamos desarrollarnos como personas, como familia, como profesionales. Es tan difícil hoy día decir, tengo que ir por este camino. Pero ¿saben qué? Es muy fácil. Es muy fácil. Tenemos simplemente que sentarnos a meditar y empezar a entender cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. Tenemos que potenciar nuestra fortaleza saliendo de esa caja que nos tiene encerrado, saliendo de esa caja que nos ha tenido siempre bajo un paraguas protegido, porque le tenemos temor al cambio. Todo lo que cambia nos asusta porque descubrimos cada vez que cambiamos que somos ignorantes. La ignorancia es la que nos tiene atrapados. Esa poca capacidad que tenemos de poder aceptar que el cambio es el que nos trae sabiduría. Y mientras más sabiduría tenemos, más ignorancia tenemos. La ignorancia nuestra no tiene límites, no tiene límites. El límite lo ponemos nosotros cuando nos quedamos dentro de esa caja y no queremos salir. Hoy tenemos que ser capaces de poder ser autosustentables. Esas cosas que hacemos, he visto tantas cosas en la televisión, en los WhatsApp, en la internet, en un montón de cosas, de gente que está haciendo cosas increíbles. Una señora que con los 10.000 pesos que le dieron de subvención puso una verdulería en la puerta de su casa. Un chico de 14 años, cuyo padre se enfermó por un ACV, empezó a fabricar y pidió ayuda para fabricar palitas en hojalata para venderlas. Y la está promocionando por internet. Un chico de 14 años que estaba de una familia humilde, de un padre tremendamente trabajador, y se da cuenta a los 14 años que no tiene alternativa si él no tiene su mente abierta para poder crear lo que hace al mantenimiento de su familia, de su madre, de su padre postrado. El hermano es el que sale a repartir y cobra 50 pesos porque te lo lleva de domicilio. No están con el takeaway como están los grandes restaurantes o las grandes personas. No están con eso. Entienden que tienen que llegar al mercado, entienden que tiene que ir el usuario, entienden que tiene que ir a ese consumidor. Ahora las cosas van a cambiar radicalmente respecto a ese punto. Ya no es tan simple que me vengan a comprar. Ya no es tan simple que yo vaya a vender. Ahora esto que estamos hablando y que yo estoy transmitiendo por esta tecnología, que es el video de mi teléfono, me permite darles a ustedes una serie de situaciones, nombrarles a ustedes una serie de situaciones y tratar de mandarles un mensaje. Pensamiento estratégico. En la internet hay información a rolete sobre lo que es pensamiento estratégico. Solo que la única persona que lo ocupa es aquel que está pendiente de tener el plan A, el B y el C. Y decir si hoy día mi padre está con ACV, o es decir, si hoy día tengo estos 10.000 pesos, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo salgo adelante? Si con 10.000 pesos no me alcanza, ¿cómo salgo adelante? Lo transformo en un negocio. Mi padre está enfermo, me pongo a laburar para poder sacar esto, invento esto. Otro chico inventó las manos robóticas.
Esto es algo que se viene. Nuestra sociedad, para todos aquellos que hoy día tienen entre 40 y 60 años, que se han quedado sin trabajo, que han venido por mucho tiempo ejecutivos importantes, que han salido de abajo del paraguas, hoy día se encuentran sin saber qué hacer. Pero esos ejecutivos, la mayoría de ellos, no está pensando ni haciendo un análisis hoy día de por qué llegó a ser un ejecutivo, cuáles fueron sus méritos, por qué él logró llegar al punto donde tenía que llegar, por qué logró escalar dentro de esa compañía tan difícil y pudo llegar a ser un vicepresidente, pudo llegar a ser un gerente, pudo llegar a tener un mando medio, pudo llegar a ser un mecánico de excelencia donde todo el mundo lo llamaba. Hoy día, arranchado en su casa, no sabe cómo reaccionar porque está esperando buscar un empleo y sigue pensando en que tiene que encontrar ese empleo, pero claro, resulta que ese ejecutivo que ganaba 500, hoy día no lo contratan por 500. Y aquí viene el otro tema. El pensamiento estratégico los tiene que llevar a desarrollar y a entender, más bien dicho, por qué ustedes desarrollaron esas habilidades y hoy día no son capaces de ponerlas en el mercado. El trabajo viene del cerebro. El cerebro viene de la actitud. La actitud tiene que ver con la empatía. Y la empatía tiene que ver con las ganas que nosotros tenemos de poder salir adelante y hacer cosas distintas. Out of the box. Tenemos que salir de la caja. ¿Por qué no pensamos en algo interesante? ¿Por qué no pensamos que dos personas se pueden unir? Yo soy experto en electricidad y yo soy experto en mecánica. Busquemos la forma de prestar servicios en las empresas, en las casas, en los countries, en los supermercados. ¿Por qué no somos capaces de decir, pucha, si yo era tan buen contador, ¿por qué no puedo llevar la contabilidad ahora de todos estos kioscos y todos estos negocios que tengo al lado de mi casa? ¿Por qué no lo puedo llevar? ¿Por qué no puedo salir y decir, yo se lo llevo, señora? Yo se lo llevo, pero además acá hay otro concepto. Hoy día está el concepto de la productividad, está el concepto de la sustentabilidad y está el concepto de la sostenibilidad. Conceptos que son críticos para que todos podamos crecer. ¿Cómo somos productivos? Siendo muy eficientes en las cosas que hacemos, muy eficientes. Tratar de llegar a un producto terminado al margen que nosotros queremos tener, pero al más bajo costo y al precio del mercado con el más bajo costo posible. Hoy día el mercado nos pone los precios, ya no los ponemos nosotros. El mercado nos pone los precios. Y cuando ellos nos fijan el precio, la eficiencia nuestra es la que tiene que luchar por tener ese margen de utilidad que queremos tener. Ahora competimos con países que son muy eficientes. Y nosotros como personas tenemos que transformarnos en esa fábrica de ideas para ser eficientes. Las empresas ya no van a seguir contratando. Olvídense, señores empleados de alto nivel. Olvídense, señores ejecutivos. Olvídense, señores empleados de edad media de 30 años, 35 años, que hoy día van a encontrar trabajo. Las empresas tienen que cambiar, porque tienen que ser productivas, tienen que ser competitivas, tienen que entrar en este nuevo mundo que se los describía al principio, cuando las grandes potencias se están peleando quién pone su moneda. Ahí, contra eso tenemos que trabajar, contra eso tenemos que ir, es ahí donde nos tenemos que posicionar. Ya no vamos a tener lo que nosotros queríamos para poner en el mercado. Ahora tenemos que pensar qué es lo que el mercado quiere. Esto nos cambió. ¿Cuáles son las necesidades? Fíjense, estas fábricas de acrílico que estaban prácticamente cerradas y quebradas, fabricaron los acrílicos para ponerlos entre los escritorios, para que la gente no se contamine con el virus. La imaginación y el pensamiento estratégico no se nos puede quedar atrás. Tenemos que trabajar con eso. Y hoy día tenemos que asumir que no vamos a volver a ser empleados. Tenemos que asumir que nuestros costos fijos los tenemos que bajar. Y tenemos que asumir que tenemos que trabajar con costos variables. No hay más alternativa. En la medida que nosotros no entendemos estos conceptos, solo el mercado nos va a ir dejando afuera.
solo vamos a quedar afuera. Pero no es por culpa del mercado, ¿eh? No es por culpa del mercado. Es porque nosotros no estamos teniendo el pensamiento estratégico que tenemos que tener para poder llegar a ese mercado. El otro punto que va a ser muy importante, fidelización. Fidelización. Hagamos las cosas bien para tener clientes fidelizados. No estoy hablando de clientes fieles, estoy hablando del concepto de la fidelización. Y la fidelización es un conjunto de acciones y de hechos que hacen que exista una relación de negocio sana, honesta, íntegra. Eso es fidelización. Cuando somos honestos, somos íntegros, tenemos transparencia, tenemos trabajo en equipo. Nada no funciona solo. El equipo es el que hace el trabajo. Las compañías buenas no existen. Lo que existen son los buenos empleados de esa compañía. Las compañías malas no existen. Lo que existen son los empleados malos de esa compañía. Entonces, si nosotros ahora vamos a hacer nuestra propia compañía, tenemos que ser excelentes en lo que hagamos. Tenemos que ser transparentes en lo que hagamos. Tenemos que ser honestos, empáticos y solidarios socialmente. Tenemos que crear fuentes de empleo. Aun cuando yo hoy día les digo, no van a existir más los empleos, el empleo existe desde que sea un freelance y se lo estamos dando. Porque ese concepto de ser empleado a sueldo fijo y hacer una carrera en una compañía, fuera, está fuera, no existe más, no existe más. Pongámonos a tono con el tema, pongámonos a tono. Les envío este mensaje porque estoy dispuesto a ayudar, estoy dispuesto a conversar, estoy dispuesto a que ustedes me llamen. Yo estoy 24/7 para que podamos hacer de todos juntos, nuestra vida más confortable. El virus llegó y se va a quedar. Lo que se va a quedar del virus es ese cambio mental, ese cambio que estamos haciendo. Que si no lo tenemos, sí que nos vamos a llevar un virus perjudicial. Por ahora, aprovechémonos de este virus. Tomemos la parte positiva, tomemos lo que nos está enseñando, tomemos todas estas cosas que han sido muy buenas para que seamos mejores. Les mando un beso.